Hola amigos, nuevamente tu amigo, el pastor y psicólogo Gamaliel Feliciano, en un nuevo video para la serie En Esto Creo. Si ese es el primer video que observas, te invito a que busques los demás que ya he presentado. Videos sobre la Biblia, Dios el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo y sobre la Trinidad. Siempre recordando que estos videos no pretenden ser exhaustivos y que mi exhortación es a que separes tiempo especial para encontrarte con Dios a través del estudio de la palabra, por tu cuenta. En el día de hoy estaré presentando nuestra doctrina número 6, la creación. Muchos cristianos han decidido colocar la creación en un segundo plano. Algunos incluso dicen que no es importante. Y esto se da porque han desconectado la creación bíblica de lo que conocemos como la redención. Cuando entendemos que el plan de redención del hombre tiene una fuerte conexión, o incluso que su base está en el diseño y la creación del hombre, la mujer y todo lo que en este mundo está, no encontramos manera para minimizar la importancia de establecer un concepto claro de cómo llegamos a este mundo. Algunos, incluso cristianos, han sustituido la creación por evolución y sus diferentes interpretaciones. Otros han hecho un híbrido, diciendo que Dios creó al hombre, pero en un periodo de millones de años, y usando los conceptos que son incluidos en la teoría de la evolución. Mientras que otros creen que Dios creó el mundo y al ser humano en 6 días literales. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está entre los que creen en la tercera opción. Nosotros creemos que Dios creó el mundo, lo organizó y también creó al ser humano en 6 días literales. En este video no estaré discutiendo las diferentes teorías, más bien estaré tocando parcialmente la narración bíblica de la creación del hombre y el por qué es importante conocerla, entenderla y aceptarla. Parto de la premisa de que ya has aceptado la Biblia como palabra de Dios y que si lo dice la Biblia, tú y yo lo creemos. El relato bíblico de la creación es sencillo. Es narrado principalmente en Génesis capítulo 1, pero se hace referencia a este evento a lo largo de toda la Escritura. Permíteme compartir contigo los puntos más relevantes. Muy bien, primero, entendamos que como dice el salmista en Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, la palabra de Dios fue la fuente creadora. Dios dijo y fue hecho. El relato también nos indica que tomó un tiempo especial y usó más que sus palabras para crear al hombre y a la mujer. Entonces, número 1. Dios usó sus palabras. Segundo, Dios no necesitó de materia preexistente para la creación. Incluso al crear los seres humanos y los animales, donde usó tierra, esa tierra no era materia ajena, sino materia que Dios mismo había creado. De manera interesante, el autor de Hebreos nos dice: por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hebreos 11:3. Tercero, hablemos de la congruencia en los relatos de la creación. En Génesis encontramos 2 relatos, el primero en el capítulo 1 y luego en el segundo capítulo. Algunos, al leer superficialmente estos capítulos, llegan a la conclusión de que se contradicen entre sí, de que chocan. No obstante, si leemos con cuidado, nos damos cuenta que se trata del mismo evento, aunque el orden no sea el mismo. Esto es así porque el propósito de cada narración fue diferente. Mientras en el primero la meta es presentar la creación del mundo per se, en el segundo se está enfatizando la posición y desarrollo de la humanidad en el evento de la creación. Puedes notarlo cuando identificas que la segunda narración comienza con la frase "estos son los orígenes", que era una expresión utilizada en el tiempo antiguo, especialmente en Génesis, para presentar la historia de una familia, en este caso de Adán y Eva, o la historia de la familia de la humanidad. Punto 4. Como mencionara yo al principio de este video, muchos cristianos dicen creer en la narración bíblica de la creación, pero le cambian un pequeño detalle, y es el de los días.
Es decir, ¿cómo fueron los días de la creación? ¿Literales o simbólicos? ¿Se trata de un día de 24 horas o de millones de años que han llamado un día? Si nuestra opinión va a estar basada solo en la escritura y no en opiniones o en lo que parezca lógico, entonces debemos decir que los días de la creación de hecho fueron días de 24 horas, como hoy los conocemos. Argumentos. Vamos al primero. La narración en Génesis capítulo 1 es clara. Dice, y fue la tarde y la mañana, en los versículos 5, 8, 13, 19, etc. Esta expresión era usada comúnmente para medir el tiempo de un día. Día que comenzaba o medida que comenzaba a la puesta del sol y terminaba a la siguiente puesta del sol. Te doy un ejemplo, fuera de la creación. En Levíticos capítulo 23, 32 dice, sábado de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Nuevamente, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Entonces, ¿por qué habríamos de pensar que en Levítico esta expresión se refiere a un día literal y en Génesis a millones de años sin definir? Otro argumento dentro de esta parte de los días literales es el siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día basa su interpretación en el método histórico-gramatical. Este método procura tomar en cuenta la historia, pero también da énfasis a la gramática o a la escritura de la Biblia. Y cuando vemos la gramática, o cuando vamos a la gramática, o cómo fue escrita la narración de la creación, encontramos que la palabra traducida como día en este relato se refiere a la palabra hebrea yom en el original. ¿Por qué esto es importante? Porque la palabra yom en el hebreo, cuando está acompañada de un número, siempre se refiere a un periodo literal de un día. Otro argumento lo encontramos en lo específico de la referencia a la creación dentro de los 10 mandamientos. Si vas conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Finalmente quisiera llamar tu atención a lo práctico de este asunto. ¿Por qué es importante entender lo que la Biblia dice con respecto a la creación? Primero, cuando entendemos que Dios, la deidad, es nuestro creador, vemos una demostración enorme de amor. Dios dedicó tiempo especial para crear un ambiente adecuado para la humanidad y dedicó aún más a la creación del hombre y la mujer. Servimos a un Dios de amor. Segundo, entender la creación nos lleva a reconocer que no hay Dios como el nuestro. No hay por qué recurrir a otros dioses. Él es nuestro creador, no hay Dios como el nuestro. Tercero, cuando vemos a Dios como nuestro creador, nuestra adoración cambia. ¿A qué me refiero? Esta cambia porque ahora es ofrecida por criaturas, es decir, por ti y por mí. No por extraños, no por ajenos, por criaturas. Entonces, número 3, nuestra adoración cambia. 4, cuando entendemos y aceptamos la creación, también comenzamos a relacionarnos adecuadamente con 2 instituciones que fueron establecidas allí en la creación. Estas son el matrimonio y el sábado, instituciones creadas por Dios para nuestro beneficio. Quinto, ver a Dios como nuestro creador y entender cómo se llevó a cabo la creación aumenta nuestra autoestima. Créelo. Y así podría seguir. Pero mejor te voy a pedir a ti que busques e identifiques los beneficios y la parte práctica de la creación en 6 días literales por un Dios lleno de amor y compasión. Hazlo. Es mi deseo que esa obra creadora no se detenga y más bien que continúe en tu vida. Que seas nueva criatura, que seas restablecido, que seas levantado. Así que voy a repasar brevemente. Hoy hemos visto los puntos más sobresalientes de la creación. Número 1, la creación se dio por la palabra de Dios, su misma palabra. Número 2, Dios no necesitó de materia preexistente como es necesario en la evolución. Número 3, los relatos de Génesis 1 y 2 no se contradicen, sino que enfatizan diferentes cosas. Y número 4, la Biblia dice que la creación se completó en 6 días literales. Queridos, será hasta la próxima, donde estaremos estudiando sobre la naturaleza humana. Bye bye.
En esto creo.